El Renacimiento fue un movimiento importante en el orden artístico, cultural y científico que provocó el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Surgió en Italia en el siglo XIV y continuó hasta el siglo XVII en toda Europa. La principal característica del Renacimiento fue el humanismo o también el antropocentrismo, donde por primera vez el hombre pasó a ser el centro del todo. Importantes acontecimientos artísticos y culturales marcaron ese momento. E invadieron el occidente del siglo XV. El desarrollo de las artes, de la ciencia, de la economía y de la política hizo adormecer en la eternidad los pensamientos medievales. Los artistas de la época bastante valoran la cultura grecorromana. Ellos pensaban que los griegos y los romanos poseían una visión completa y humana de la naturaleza diferente de los hombres medievales. El Renacimiento fue un movimiento cultural que se dio en Europa a partir del siglo XV y se le considera la etapa de transición entre la Edad Media y la modernidad. Su origen se suele atribuir a la caída de Constantinopla, que ocurría en 1453. El movimiento no solo se trató de un cambio en el arte, sino también en la forma de pensar. El hombre y su curiosidad son el centro de interés y buscan conocer y ampliar sus conocimientos en ciencia como la astronomía, medicina, biología, botánica, matemáticas y demás. Y este interés se plasma en obras como la de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael, que eran patrocinados por la burguesía, manteniendo aún cierta influencia religiosa. En el Renacimiento también hubo creaciones en otros campos, como la poesía, el teatro y la literatura. La arquitectura en especial intentó concretar conceptos clásicos como la belleza. Otra de las notas que caracterizan este movimiento es la nueva actitud de los arquitectos, pasando de ser artesanos a verdaderos profesionales, marcando en cada obra su estilo personal. Buscaban renovar los ya existentes edificios religiosos de la época anterior. Se seguían usando elementos clásicos, pero modificados, por ejemplo las columnas dóricas que pasaron a ser de orden toscano. Se utilizaron mucho las cúpulas en edificios del gobierno y religiosos. Los elementos más utilizados por los arquitectos eran el arco de medio punto, cubierta plana con casetón, columnas, cúpulas semiesféricas, pilastras y pórticos. La escultura se independiza de la arquitectura, es decir, adquiere interés por sí misma. Continúa siendo fundamentalmente cristiana, aunque se subordine el simbolismo religioso a la consecución de la belleza. Centran su interés en la belleza formal de las figuras. Buscan la representación de la realidad, aunque a veces ésta se idealice. Tienen interés por el hombre en los estudios anatómicos, preocupación por la expresividad. Se intentan crear modelos ideales que expresen el ideal humano tal y como se concibe en el Renacimiento. Los principales materiales que fueron utilizados en esta época fueron el mármol, el alabastro, el bronce y en España se utilizaba la madera, que demostraba más expresividad. La literatura renacentista es toda aquella literatura que fue producida en el Renacimiento europeo, en el periodo de tiempo que abarca aproximadamente los siglos XV y XVI. Algunas de las características que la literatura desarrolló durante el Renacimiento son visión antropocéntrica y universal, aparición de temas extranjeros, sencillez, claridad y naturalidad expresivas, inclusión de versos en decasílabos y alejandríos, resurgimiento de los mitos grecolatinos y virtuosidad de sus reyes, idealización del amor, amor platónico y o melancólico. Se reduce la función moralizante del Música del Renacimiento. Se caracterizaba por ser usada en su mayoría para la iglesia polifónica, misas y motetes en latín para las iglesias y capillas de la corte. Tanto fue así que los libros de música eran propiedad exclusiva de los establecimientos religiosos o bien cortes exageradamente ricas. Se asemejaba a la música medieval, se caracterizaba principalmente por la polifonía, que era juntar diferentes timbres para formar una armonía. Se reemplazó el ritmo irregular debido a la complejidad de la polifonía, se optaba por usar métrica en el ritmo. La mayoría de los instrumentos que se utilizaban en esta época eran de viento y de percusión, por ejemplo las flautas, gaitas y panderetas. En el Renacimiento se da el intercambio de costumbres y danzas entre la aristocracia y el pueblo. Aparecen academias especializadas en la enseñanza de la danza. Los maestros generalmente eran aristócratas empobrecidos o artistas destacados de la danza y el baile, cuya habilidad les dio mucha influencia en la sociedad. Ellos modificaron los estilos dancísticos, los pasos delicadamente deslizados y majestuosos se aligeran gracias a la influencia de las danzas campesinas, valses, mazurcas, minúes, alemandas, pavanas, zarabandas, chaconas.
Teatro del Renacimiento. El teatro renacentista se caracterizaba principalmente por imitar a los autores clásicos grecolatinos, principalmente a Horacio en su perspectiva literaria. De él se inspiró Bartolomé Torres Naharro al escribir su Propaladía o Preceptiva Dramática. La tendencia humanista del teatro renacentista culmina con obras como La venganza de Agamenón de Fernán Pérez de Oliva. Se dividía principalmente en dos tipos o clases de teatro dependiendo del público al que fuera dirigido. El teatro religioso tuvo un impacto social muy reducido debido al humanismo del Renacimiento. Se caracterizaba por la recreación y adaptación de comedias de autores grecolatinos, imitando escenas pastorales como el nacimiento de Cristo, la adoración a los Reyes Magos y cultiva el dialecto sayagüez. Teatro popular o profano. Estas obras se caracterizaban por presentarse al aire libre, normalmente en corrales, ya que eran teatros instalados en manzanas de casas. Tomaba como inspiración la comedia latina de Plauto y Terencio, y el teatro más popular de la época. Sus géneros principales eran la comedia, el drama. De Bondé, pintor y arquitecto italiano, uno de los precursores del movimiento renacentista. Sus obras principales son El beso de Judas, La Lamentación y El juicio final. Donato Bramante hizo trabajos basados en la geometría y la perspectiva. Su principal proyecto arquitectónico es la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Miguel Ángel se destaca en la arquitectura, la pintura y la escultura. Sus obras principales son David, Pieta, Moisés, pinturas en la Capilla Sixtina. Rafael Sanzio, 1483 a 1520, pintado varias Madonas. Representaciones de la Virgen María con el Niño Jesús. Leonardo da Vinci, 1452 a 1519. Pintor, escultor, científico, ingeniero, físico, escritor, etc. Obras principales: La Mona Lisa y La Última Cena. Sandro Botticelli, 1445 a 1510. Se dirigió a los temas mitológicos y religiosos. Obras principales: El nacimiento de Venus y Primavera.